Y ahora, para arrancar, sí que queremos empezar poniendo un poco de contexto de en qué punto está España en esa hoja de ruta hacia la circularidad que también ha repasado el secretario y conocer la estrategia de país para avanzar, ¿no?, y acelerar hacia esa economía circular. Para ello, vamos a conocer de primera mano la visión de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Vamos a conocer, en concreto vamos a poner el foco en la gestión de residuos y también vamos a conocer cuáles son concretamente pues, esas palancas, esos ejes estratégicos que tiene España, que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así que vamos a hacer un poco un repaso, vamos a partir de esa situación de cómo está España y para ello pues quiero por favor invitar a subir a Marta Gómez, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Espero, Alberto. Bueno, ya está aquí, Alberto, puedes sentarte. Y este primer diálogo lo va a guiar el director de Retema, Alberto Casillas, así que ojo con ellos. Bueno, primero de todo, gracias Marta, bienvenida a Future for Circularity 2025. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar. Vamos a empezar, me gustaría empezar conociendo un poco el estado actual de la materia, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no?, desde esa visión global que tienes en el Ministerio, ¿cómo valoras la evolución del país en materia de economía circular? Cuéntanos. Bueno, buenísimos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Retema, por la invitación, por estar aquí, por darme este espacio de tiempo para hablar de circularidad y de gestión de residuos. Enhorabuena por el quórum que tenemos. Y bueno, antes de hablar de qué evolución, de cómo lo vemos, yo creo que siempre hay que recalcar que la transformación del modelo a un modelo de economía circular no es algo fácil, no es algo sencillo. Es verdad que todos los presentes aquí lo tenemos ya muy interiorizado, pero no es fácil ni es rápido y lo sabemos. Tampoco hay un indicador claro y clave para medir cómo vamos. Sí que es cierto que solemos tomar la tasa de circularidad, ese porcentaje que nos dice cuánto material estamos incorporando que procede de residuos y de subproductos reciclados. Y bueno, pues si atendemos a los datos que nos da la Agencia de Medio Ambiente Europea, la EMA, en el último informe de 2023, se señalaba que la Unión Europea tiene una tasa de circularidad del 11,8. Hay países que van mejor, los Países Bajos están en torno a un 30, Finlandia está en torno a un 2,5 y España, el conjunto de nuestro país, tiene un 8,5% de esa tasa de circularidad. Hemos caído además del 23 al 22 caímos 0,9 puntos, lo cual no es un buen dato. Y lo que tenemos que tener en mente es que el Plan de Acción de Economía Circular de Europa nos pide estar en un 23,2 en el 2030. Esto sí que nos puede dar una idea de cómo vamos avanzando en esa circularidad. Pero más allá de datos, más allá de informes, más allá de tasas, yo creo que lo importante, y foros como este lo demuestra, y nuestras conversaciones lo demuestran, es que hemos interiorizado la necesidad de cambiar el modelo, de tener todos una hoja de ruta, y cuando digo todos es administraciones, empresas, ciudadanía, y de ir dando pequeños pasos en global y en conjunto, no acciones separadas, no proyectos separados, sino actuar de una manera global, porque la economía circular es transversal y no es fácil, no es rápido, pero no se trata de proyectos aislados, se trata de un conjunto, de ir en común y de ir avanzando. Así que nos queda muchísimo por avanzar. Es verdad que hay compromiso político, hay compromiso social, pero tenemos que impulsar más. Tenemos normativa, tenemos elementos que nos van a ayudar y que nos están ayudando, pero bueno, la valoración es vamos, pero tenemos que ir más deprisa. Sí, totalmente. Es verdad, comparto, ¿no?, que el ámbito de la economía circular es algo que afecta a prácticamente toda la economía, a toda la ciudadanía. O sea, que es un ámbito muy amplio. Es difícil acelerar. Pero bueno, si nos centramos en el ámbito de los residuos, que es uno de los ejes principales, ¿no?, en materia de economía circular y más importantes, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en España para consolidar un modelo circular, eficiente y sostenible en el tratamiento de los residuos y la gestión? Qué ambicioso, circular, eficiente y sostenible. Bueno, es cierto que el eje de gestión de residuos es quizá el más importante o quizá el que hemos ligado tradicionalmente siempre a la economía circular. Es uno de los que más potencial tiene a la hora de recuperar esos materiales que cada vez estamos siendo más conscientes de que nos hacen falta. El desafío principal en la gestión de residuos, y me ciño a la gestión de residuos domésticos,
yo creo que es la implantación de la normativa. Tenemos ahora mismo mucha normativa encima de la mesa, muy exigente. En 2022 conocemos todos la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esto ya nos da la clave, ¿no? La normativa que se está disponiendo en el conjunto del país tiende a esa implantación de la economía circular. Es el mayor desafío porque es una normativa muy exigente, con muchos cambios a todos los niveles, y me atrevo a decir que es el principal desafío que tenemos ahora mismo. Si nos paramos a pensar, bueno, dentro de ese gran desafío, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los que hay que atacar? Evidentemente, la jerarquía de residuos. Hay que tener en mente que toda la gestión parte de una jerarquía de residuos que nos marca la Directiva Marco de Residuos Europea, y hay que poner foco en la prevención, en la disminución de la generación de residuos. Es clave actuar en prevención. Es clave también actuar en reutilización. Hoy seguramente tenemos aquí muchas personas, muchas empresas del ámbito de los envases. Me atrevo a decir que es el sector que ahora mismo tiene el mayor caballo de batalla en la reutilización, no el único, pero hay que trabajar muchísimo en reutilización y en reciclaje. Todo con el objetivo de llegar al último escalón, a la eliminación, con el menor porcentaje, con el menor volumen de toneladas de residuos que llevar, tanto a valorización energética como a vertido. Hay que trabajar en la pirámide, arriba del todo, en la prevención. Y tenemos un gran reto. Tenemos desafíos y tenemos retos, que es mejorar los datos que tenemos en materia de residuos domésticos. Se acaba de publicar recientemente los datos del 2022, ya los tenemos en la web de Miteco, los podéis chequear. Están además segregados por comunidades autónomas. Y bueno, si nos fijamos claramente en cómo estamos en materia de recogida separada, estamos, perdonad si me bailan los decimales, pero en torno a un 26%, tenemos que llegar a un 50% en 2035. ¿Cómo estamos en materia de preparación para la utilización y reciclaje? En torno a un 46%. Ya teníamos que estar en 2020 en el 50% y tenemos que alcanzar el 55% en el 2025. Con lo cual, bueno, son pistas de que evidentemente no todas las comunidades autónomas están igual, pero si hacemos la media general del país, como nos corresponde a Miteco, pues tenemos que atender, sobre todo al de preparación para la reutilización y reciclaje, donde hay que, ya sabemos qué teclas tocar para mejorar ese dato. Así que desafíos, jerarquía de residuos, implantación de la normativa, sabemos que es muy exigente, y aquí concienciación de todos los actores, ir a una decididamente, tener ese compromiso de actuar en conjunto, dejando al margen todo el ruido de alrededor, y apostar claramente por la necesidad de tener una gestión de residuos domésticos eficiente, no solo, como ya se ha dicho en la inauguración, no solo por aspectos ambientales. Yo creo que la gestión de residuos y la circularidad en general ha traspasado lo ambiental y ha dado ya el salto que necesitábamos a lo económico. Y cuando lo económico está en el foco de nuestros pensamientos, la acción es más decidida. Así que eso sería un poco la foto de desafíos y retos que tenemos. Vale. Vamos a hablar ahora, mirando al futuro, vamos a hablar de próximos pasos, y nos gustaría saber cuáles son los principales ejes de acción del Ministerio en los próximos meses en esta materia. Bueno, en base a las competencias que tenemos del Ministerio, y ya lo siento, siempre está en nuestro core el desarrollo normativo, tenemos todavía mucha normativa que tramitar, que sacar. Ahora mismo estamos tramitando ya la finalización del PEMAR, el Plan Estatal Marco de Residuos, también el Programa Estatal de Prevención de Residuos. Sabéis que se está trabajando en una serie de reales decretos, el de neumáticos fuera de uso, el de aceites industriales, se está adaptando el de pilas y baterías al reglamento, se está adaptando también el Real Decreto de RAES, tanto a lo que nos marca el reglamento como al reglamento también de materias primas fundamentales, perdón, lo que nos marca la directiva de RAES, y estamos trabajando en los reales decretos de responsabilidad ampliada del productor, que es el desarrollo reglamentario de la ley. Esto me vais a preguntar seguramente muchos de vosotros, que cuál es el calendario de salida. Ayer se nos notificó que se había aprobado definitivamente la directiva Marco de Residuos en Coreper. Sabéis que llevaba los textiles y el desperdicio alimentario, así que ya estamos en condiciones ahora sí de terminar de pulir el texto del Real Decreto de Textiles, de la RAP de Textiles, para empezar la tramitación. La vamos a tramitar de manera urgente, así que lo más rápido posible, y seguimos trabajando en el de, a ver si me acuerdo de todos, toallitas y globos, enseres, artes de pesca, y me dejo alguno, pero bueno, sabéis todo el desarrollo reglamentario que lo llevamos en cadena. Más allá del desarrollo reglamentario, bueno, y fundamental,
tenemos que revisar la ley de residuos, se va a abrir la ley de residuos porque hay que acomodarla a toda la directiva europea y todo el reglamento europeo que hay ahora mismo encima de la mesa, traslados, etcétera, y estamos ya revisando el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases para compasarlo al reglamento que, como sabéis, fue publicado ya definitivamente el reglamento de envases en enero del 2025. Más allá de eso, tenemos que darle una vuelta a entre todos a qué instrumentos económicos vamos a ir necesitando para compasar toda esta normativa, más allá de cuando acabe el PRTR, que no le queda mucho, estamos ya ahí. Necesitaremos instrumentos económicos para seguir acompasando y avanzando en esta transición, y seguimos con todos nuestros grupos de trabajo de cada flujo de residuos, con nuestros grupos de comisión. Hemos tenido recientemente, antes de ayer, una reunión de comunidades autónomas en cómo vamos en esa implantación y qué hacemos para avanzar. Así que, bueno, en la línea de mi teco Alberto, desarrollo normativo, pensamiento de instrumentos económicos y, por supuesto, colaboración, diálogo, grupos de trabajo. Estamos terminando una hoja de ruta con todos los sectores en materia de reutilización, pensando en el reglamento, y aproximadamente antes de verano ampliaremos ese grupo, ampliaremos la gente que participa en ese grupo para tratar el SDDR. Mucha y abundante normativa, está en plena ebullición. Mucha también que viene de Europa, ¿no? Hemos hablado antes del recién presentado por la Comisión Europea del Pacto Industrial Limpio. ¿Qué valoración haces de este pacto en lo relativo a economía circular? Porque la economía circular la sitúa como uno de los motores, ¿no?, de la industria para el futuro. ¿Qué valoración hacéis? Bueno, es cierto, lo ha señalado ya el secretario de Estado en su inauguración. Hacemos una valoración buena teniendo en cuenta que el Clean Industrial Deal es una hoja de ruta de competitividad de la empresa. Es cierto que pone foco en la economía circular como un aspecto relevante para que las industrias tengan acceso a esos materiales que son tan necesarios, y hacemos la primera valoración desde España. Trasladaremos nuestras consideraciones en el Consejo de Medio Ambiente la semana que viene, Consejo de Ministros. Es buena porque todo lo que señala en materia de economía circular, toda esa necesidad de armonizar las consideraciones de subproducto, de necesidad de armonizar las medidas fiscales, etcétera, todo lo que incorpora en materia de circularidad, está alineado con lo que pensamos y con lo que tenemos establecido en nuestras estrategias, en nuestros planes de acción, pero bueno, siempre considerando que el Clean Industrial Deal es la hoja de ruta de competitividad de las empresas. Sí. Tenemos muchísimas otras consideraciones en materia de clima, en materias industriales, pero en economía circular completamente alineados. También se está hablando ya, ¿no?, de la ley sobre economía circular que se aprobará para finales de 2026 aproximadamente. ¿Qué se vislumbra de esta ley? ¿Qué nos puedes avanzar? Bueno, es cierto que la economía circular, hemos estado recientemente además en una reunión hablando de todo lo que se nos viene en materia de economía circular en los próximos años. No solo es una ley de economía circular, es también una nueva estrategia de bioeconomía y es el paquete de químicos. La ley es todavía muy incipiente y evidentemente llevará toda su tramitación y toda su consulta pública y diálogo, pero sí se quiere tener aprobada a finales de 2026 y fundamentalmente se va a basar en 3 pilares. El primero es la Directiva de Residuos y de Vertederos, el segundo es la Directiva de RAES y el tercero son otras consideraciones. Brevemente, porque ya tendremos tiempo de hablar muchísimo de esta ley, de la Directiva de Residuos y Vertederos que se quiere tomar. Se quiere armonizar las condiciones que establecemos todos los Estados miembros para los subproductos y fin de condición de residuos para que haya ese reconocimiento mutuo. Se quieren unos criterios compartidos para todos y obligatorios en materia de compra pública verde. Se quiere unas normas comunes para la recogida separada y el reciclaje. Es armonizar todo lo que hay ahora para que todos vayamos en la misma senda de la jerarquía de residuos que señalaba anteriormente. El segundo pilar en el que nos basamos es la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Se está pensando en cómo definir mejor las consideraciones de la responsabilidad ampliada del productor, de la recogida y del reciclaje, y sí ampliar la aplicación de la directiva a otros productos donde ahora mismo se está viendo que hay mucho potencial de recuperación de materiales. Y en tercer lugar, otras consideraciones, bueno, ahí entra un poquito de todo, el armonizar las disposiciones fiscales. Se está pensando también en revisar la lista de códigos LER, que particularmente pensamos que es necesario, y bueno, otra serie de cosas, pero todo con la vista puesta en tenemos una necesidad de
rebajar el precio de lo reciclado frente a lo virgen, tenemos una necesidad de tener más acceso a material reciclado de mayor calidad, tenemos esa necesidad de que los países de la UE no se vean afectados por terceros países que no tienen las mismas reglas, así que la ley de economía circular va por ahí, por armonizar y por darnos seguridad en la UE de que vamos a tener esa competitividad estratégica que necesitamos. Muchas gracias, Marta. Para cerrar ya el diálogo y como conclusión final, ¿qué reto prioritario y qué oportunidad clave destacarías para España en el ámbito de la economía circular para los próximos años? ¿Y qué mensaje o qué palanca crees que es la prioritaria para acelerar en este ámbito? Pues creo que el título que le habéis puesto a la sesión es muy acertado, porque todo lo que estamos viendo en estos últimos años es la demanda a los materiales, a la recuperación, a tener materias primas recicladas y no tener ese uso de los materiales tan lineal del que venimos. La Ley de Economía Circular, fijaros que la pidieron los sectores industriales en Amberes, en el 24 fue la declaración de Amberes, que es necesitamos reindustrializarnos y aumentar la competitividad, pero también necesitamos que la economía circular sea el pilar porque necesitamos acceso a esos materiales. O sea que todo gira ya en que la economía circular es el pilar y la clave es la recuperación de materiales. Yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de la escasez cada vez mayor de materias primas vírgenes y el no poder permitirnos estar desaprovechando tanto recurso como tenemos. Así que el desafío y el reto principal y en lo que creo que hay que focalizar es en la recuperación de materiales. Por supuestísimo, un caballo de batalla que también tenemos es el ecodiseño. Hay que trabajar en ecodiseño para tener puesta en el mercado cada vez materiales más reciclables, más fácilmente separables, etcétera. Pero me atrevo a decir, Alberto, que es la recuperación de materiales donde todos tenemos que tener el foco, donde tenemos una oportunidad muy buena de desarrollar tecnología, de ser innovadores, de primero tener esa hoja de ruta clara de dónde están esas materias, cómo las conseguimos y después hablemos entre todos para hacerlo realidad. Así que el mensaje sería ese, recuperemos materiales, hagámoslo de la mejor manera posible. España puede ser un país a la cabeza y ser tractores de esta competitividad europea que se está buscando, así que yo creo que me quedo con eso y tomo nota además de todo lo que va a salir en este foro hoy, que va a ser muy interesante. Seguro que sí. Muchas gracias, Marta, nos quedamos con ese mensaje y nada, damos por finalizado este diálogo y seguimos con la jornada. En hora. En hora. Perfecto. Muchas gracias.